El sol apenas comenzaba a filtrarse entre los edificios grises de la colonia Narvarte cuando Emiliano Ramírez ajustó su mochila sobre el hombro y miró su reflejo en el vidrio sucio del puesto de tortas cerrado. Tenía 16 años y un cuerpo que le pesaba más por la vergüenza que por los kilos. Sus mejillas redondeadas, el sudor constante en la frente y la camisa del uniforme estirándose en el abdomen eran el recordatorio diario de lo mucho que odiaba verse. Caminaba en silencio, con los audífonos puestos pero sin música. Fingía escuchar algo para no tener que saludar a nadie, para que nadie lo interrumpiera en ese trayecto de 20 minutos que lo llevaba a la secundaria técnica Nomel 48. El ruido de los microbuses, el olor a gasolina y pan recién hecho de la panadería El Globo eran parte del paisaje de cada mañana, tan rutinarios como su miedo al timbre de entrada. Al cruzar la puerta principal, el bullicio del patio lo envolvió. Los grupos de estudiantes se formaban por afinidades invisibles. Los deportistas en la cancha, las chicas populares junto al mural, los que no encajaban, como él, en los rincones. Emiliano intentó pasar desapercibido, pero su tamaño lo traicionaba. «¡Cuidado! ¡Ahí viene el terremoto!», gritó una voz desde la cancha, seguida de risas. No necesitaba voltear para saber quién era. Aarón Torres, el capitán del equipo de fútbol, era el tipo de chico que todo el mundo admiraba. Alto, moreno claro, sonrisa fácil y una seguridad que parecía natural. Emiliano lo odiaba y lo envidiaba al mismo tiempo. Apretó los labios y siguió caminando. Pero Aarón no se detuvo. «Oye, Ramírez, ¿te comiste el desayuno de todos o qué?», insistió, mientras sus amigos se reían. Emiliano bajó la mirada, fingiendo no escuchar. Una de las chicas del grupo de Aarón, Daniela, soltó una risa disimulada. Esa risa, más que las palabras, le dolió. Había estado enamorado de ella desde primer año. La conocía desde niños. Solían jugar en el parque antes de que la adolescencia levantara muros invisibles entre ellos. «Solo ignóralos», se repetía, pero el zumbido de las burlas lo perseguía incluso cuando el profesor de matemáticas entró al aula. Se sentó en la última fila, intentando pasar desapercibido, pero el eco de la humillación seguía vibrando en su cabeza. Durante la clase, su mente vagaba. Pensaba en su madre, Lucía, que salía a las 6 de la mañana para trabajar en una estética del centro. Ella era su único refugio. Cada noche lo esperaba con un plato de sopa caliente y un intento de sonrisa, aunque la tristeza le pesara en los ojos. «No les hagas caso, hijo», le decía siempre que lo veía llegar callado. «La gente habla porque no sabe lo que tú vales». Pero Emiliano ya no estaba seguro de valer algo. A la hora del recreo, se refugió en la biblioteca. Era su único espacio seguro. Las mesas de madera, el olor a papel viejo y el silencio eran su escudo. Allí, entre estanterías polvorientas, se sentía invisible, y ser invisible era mejor que ser humillado. Mientras hojeaba un libro de fotografía que nadie más tocaba, escuchó la puerta abrirse. Levantó la vista. Era Mariana, una chica de su grupo, delgada, de cabello corto y lentes grandes. No era popular, pero tenía una energía tranquila que contrastaba con el ruido del resto. «¿Puedo sentarme?», preguntó señalando la mesa frente a él. Emiliano asintió sin levantar mucho la vista. «Vi lo que te hicieron», dijo ella con tono suave. «Son unos idiotas». Él intentó sonreír, pero solo movió un poco los labios. «Ya estoy acostumbrado», murmuró. «No deberías, nadie debería acostumbrarse a eso», respondió Mariana, abriendo su cuaderno. «Si quieres, puedo ayudarte a preparar algo para la feria de ciencias. Te daría puntos extra y, no sé, podrías distraerte». Por primera vez en mucho tiempo, alguien le ofrecía algo sin burlas ni condescendencia. «Gracias», dijo él, con voz baja pero sincera. Mariana sonrió apenas antes de concentrarse en su cuaderno. Aquel momento, breve y silencioso,
fue suficiente para encender una chispa de alivio en Emiliano. Al salir de la escuela, el cielo se había cubierto de nubes. Caminó despacio hacia su casa, un pequeño departamento en un edificio de 3 pisos, con pintura descascarada. En el camino, pasó frente a una vitrina donde se reflejó su figura completa. Su respiración se aceleró al ver su imagen, el uniforme arrugado, las ojeras, el cuerpo pesado. Golpeó con rabia el vidrio, apenas un roce, y siguió caminando con la vista al suelo. En casa su madre lo esperaba con arroz y bistec. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó ella, sirviéndole un vaso de agua. «Bien», respondió sin mirarla. Lucía lo observó unos segundos. Sabía que mentía, pero no insistió. Tenía las manos agrietadas por los químicos del trabajo y la espalda encorvada por las horas de pie. «Hijo, no dejes que te lastimen», dijo con voz cansada. «La gente cambia y tú también vas a cambiar. Solo prométeme que no te vas a rendir». Emiliano levantó la mirada. En los ojos de su madre vio una mezcla de tristeza y esperanza. Asintió, aunque en el fondo no creía en esas palabras. Esa noche, mientras intentaba dormir, recordó las risas en el patio, el rostro de Daniela, la voz burlona de Aarón y el silencio amable de Mariana. Todo se mezclaba en su mente como una tormenta. Se giró en la cama y miró el techo. Algún día, pensó, algún día dejarán de reírse. La semana siguiente fue igual, hasta que llegó el día del festival deportivo. Emiliano odiaba esos eventos, no solo por su torpeza física, sino porque sabía que se convertiría en el blanco favorito. En la cancha, los grupos se organizaban por equipos. Aarón, como siempre, encabezaba el grupo de fútbol. Emiliano fue asignado al equipo de lanzamiento de balón medicinal, un ejercicio que nadie quería hacer. Cuando fue su turno, los demás comenzaron a murmurar. Aarón desde lejos levantó la voz. «A ver si no rompe el piso con su peso». Las risas estallaron. Emiliano apretó el balón con fuerza, tratando de contener las lágrimas. Lanzó con todas sus fuerzas, pero el balón apenas avanzó unos metros. Las carcajadas se hicieron más fuertes. En ese instante, un celular grababa todo. Aarón lo sostenía con una sonrisa maliciosa. Esa noche, el video circulaba por todos los grupos de WhatsApp del colegio con el título «El gordo que quiso ser atleta». Emiliano se enteró al día siguiente, cuando al entrar al aula, todos lo miraban con una mezcla de burla y lástima. Se sentó en silencio. Sus manos temblaban sobre la mesa. Podía escuchar los susurros detrás de él. Daniela, que hasta entonces había permanecido al margen, soltó una risa nerviosa. Eso fue lo que lo quebró. Se levantó de golpe y salió del aula sin decir nada. Caminó directo al baño, se encerró en un cubículo y dejó que las lágrimas salieran sin control. Durante largos minutos solo se escuchó el eco de su respiración entrecortada. Cuando finalmente se calmó, miró su reflejo en el espejo del baño, su cara hinchada por el llanto, el cabello desordenado y los ojos rojos. Por primera vez no sintió lástima, sintió rabia. Rabia por todos los días que se había quedado callado, por las veces que había aceptado las burlas como algo normal, por el miedo que lo mantenía pequeño. «Se acabó», murmuró. Nadie lo escuchó, pero esas 2 palabras marcaron el inicio de su cambio. Esa tarde, al llegar a casa, buscó en YouTube rutinas de ejercicio para principiantes. Encontró videos sobre nutrición, superación y transformación. No sabía por dónde empezar, pero algo en su interior había despertado. Lucía lo observó desde la puerta, sin entender del todo lo que pasaba, pero con el presentimiento de que algo distinto comenzaba a formarse en su hijo. El chico que durante años había sido el blanco de burlas no lo sabía aún, pero estaba a punto de emprender el camino que lo convertiría en alguien completamente nuevo. Y cuando el destino lo enfrentara de nuevo a quienes lo humillaron, ya no sería el mismo Emiliano Ramírez.
El cambio no llegó de golpe. Al principio fue apenas una decisión silenciosa, una pequeña chispa en medio de la rutina. Emiliano no dijo nada a nadie, ni siquiera a su madre. Simplemente comenzó. Cada mañana, antes del amanecer, se levantaba y salía al parque cercano con una botella de agua y unos audífonos viejos. El aire frío de las 5:30 le dolía en los pulmones, pero siguió. Corría unos metros, se detenía, jadeaba y volvía a intentarlo, día tras día. La primera semana fue una tortura. Su cuerpo se resistía, las piernas le temblaban, los músculos ardían y la respiración se le cortaba. Pero había algo nuevo en él. No se rendía. Cada vez que el cansancio lo obligaba a detenerse, recordaba las risas de Aarón y el video viral. Esa humillación que antes lo había destruido se volvió su combustible. Su madre lo notó al tercer día. «¿A dónde vas tan temprano, hijo?», preguntó Lucía mientras servía café en la cocina. «A correr un poco», respondió él, limpiándose el sudor del cuello. Lucía sonrió, sorprendida. «Eso está bien, pero no te exijas demasiado». Emiliano asintió sin mirarla. No era un impulso pasajero, era una promesa. En la escuela, las burlas continuaban, pero algo en él había cambiado. Ya no bajaba la cabeza. Cuando Aarón lanzaba algún comentario, Emiliano lo miraba directamente a los ojos, sin decir nada. Esa mirada incomodaba. Los demás lo notaban, aunque no entendieran por qué. Mariana también se dio cuenta. En las tardes, cuando trabajaban juntos en el proyecto de ciencias, lo veía más concentrado, más decidido. «Te ves diferente», le dijo una tarde, mientras revisaban unos apuntes. «¿Diferente cómo?», preguntó él sin levantar la vista. «No sé, más tranquilo. Como si ya no te importara lo que digan». Emiliano sonrió apenas. «Tal vez porque ya no me importa». Mariana lo observó en silencio. Había algo en su tono que le resultó nuevo, una firmeza que antes no existía. Los meses pasaron. Llegó diciembre, y con él las vacaciones. Emiliano aprovechó cada día. Cambió su alimentación, dejó los refrescos, aprendió a cocinar con tutoriales y empezó a hacer ejercicios en casa. Al principio, el espejo no mostraba grandes cambios, pero él los sentía. Su resistencia aumentaba, su energía regresaba y, sobre todo, su mente se fortalecía. En Año Nuevo, Lucía lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Te ves feliz, hijo. No te veía así desde hace mucho». «Estoy intentando ser mejor», respondió él. «Ya lo eres», dijo ella, acariciándole el cabello. Por primera vez, Emiliano creyó en esas palabras. Cuando el segundo semestre comenzó, algo era evidente. Emiliano ya no era el mismo. Había bajado de peso, su postura era más erguida y sus ojos tenían un brillo distinto. No se había convertido aún en el más guapo, pero había algo magnético en su seguridad. El primer día de regreso a clases, al entrar al aula, el silencio fue notorio. Aarón, que siempre encontraba algo que decir, esta vez solo lo miró con desconcierto. «¿Y ese milagro?», bromeó finalmente, intentando recuperar su papel de líder. Emiliano lo observó un segundo y sonrió con calma. «No todos se quedan igual toda la vida», respondió. El comentario cayó como un golpe seco. Algunos compañeros soltaron risas nerviosas y Aarón fingió que no le afectaba, pero su orgullo sintió la herida. Mariana, desde su lugar, lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Durante los siguientes meses, Emiliano siguió transformándose. Comenzó a entrenar en un pequeño gimnasio del barrio, pagando con el dinero que ganaba, ayudando a un vecino mecánico los fines de semana. Las rutinas se volvieron parte de su vida y el dolor físico, su compañero constante. El entrenador, un hombre robusto y de voz grave llamado Raúl, lo tomó en serio desde el primer día. «Aquí no importa cómo entras, chavo», le dijo.
importa que no te vayas. Esa frase se le quedó grabada. No se fue. Raúl notó su disciplina y comenzó a guiarlo más de cerca. Le enseñó sobre constancia, respiración, fuerza mental. No era solo el cuerpo lo que se moldeaba, era el carácter. El día que dejes de correr de los demás y empieces a correr por ti, ese día ganaste, le dijo una tarde, mientras Emiliano levantaba pesas. Eso intento, profe, contestó él jadeando. No, no lo intentes, hazlo. El cambio físico se volvió evidente a finales del ciclo escolar. Emiliano ya no era el gordo, había perdido casi 20 kilos. Su rostro se afinó, su mirada se endureció y su silencio, antes símbolo de timidez, ahora inspiraba respeto. El video que alguna vez lo ridiculizó todavía circulaba, pero ya nadie se atrevía a mencionarlo. Los que antes se reían ahora lo saludaban con cierta incomodidad, sin saber cómo tratar al nuevo Emiliano. Daniela, la chica que una vez se rió de él, comenzó a mirarlo distinto. En una ocasión, mientras salía del aula, se acercó con una sonrisa tímida. «Oye, ¿te ves bien?», dijo bajando un poco la voz. «Gracias», respondió él, sin detenerse. Ella lo siguió con la mirada, sorprendida. No era el mismo chico que bajaba la cabeza ante ella. Aarón, en cambio, no podía soportarlo. Cada vez que veía a Emiliano hablando con alguien o recibiendo atención, algo dentro de él ardía. Empezó a buscar cualquier excusa para enfrentarlo. Una tarde, en el vestidor, después de educación física, Aarón lo empujó con el hombro al pasar. «No te vayas a creer mucho, Ramírez. Bajar unos kilos no te hace mejor que nadie», dijo con tono desafiante. Emiliano lo miró a los ojos. «Tienes razón», respondió, «pero tampoco me hace menos». Esa respuesta desarmó a Aarón. Por primera vez, no supo qué decir. Fuera de la escuela, la vida también comenzaba a sonreírle. Con la ayuda de Raúl, consiguió un pequeño trabajo en el gimnasio los fines de semana, limpiando equipos y atendiendo la recepción. Era poco, pero le daba independencia. Además, conocía gente nueva, adultos que lo trataban con respeto. Eso le hacía bien. Por las noches, seguía estudiando. Sus notas mejoraron. Descubrió que tenía facilidad para el dibujo técnico y comenzó a soñar con estudiar arquitectura. Mariana, mientras tanto, seguía siendo su amiga. Pasaban horas hablando después de clases, a veces en el parque, otras en la cafetería cerca de la escuela. Ella lo escuchaba con atención, sin juzgarlo. «Te admiro, Emiliano», le dijo un día. «No todos serían capaces de cambiar así». «No lo hice por ellos», respondió él, mirando el atardecer. «Lo hice porque me cansé de ser alguien que ni yo respetaba». Mariana sonrió, con una expresión que ocultaba más de lo que decía. El final del curso llegó con una mezcla de emoción y nostalgia. El último día, la escuela organizó una ceremonia con presentaciones y reconocimientos. Emiliano fue elegido para representar a su grupo en una pequeña competencia de oratoria. Cuando subió al escenario, el auditorio se llenó de murmullos. Algunos todavía no podían creer cuánto había cambiado. Vestía una camisa blanca impecable, el cabello ordenado, y hablaba con una serenidad que imponía respeto. Su discurso fue breve, pero cada palabra pesó. «No importa cuántas veces se rían de ti, ni cuántas veces te hagan sentir menos. Si aprendes a levantarte, un día los que te humillaron se quedarán en silencio». El silencio que siguió fue absoluto. Aarón, desde la última fila, lo observaba con la mandíbula apretada. El auditorio estalló en aplausos. Lucía, sentada entre los padres, lloró en silencio. Esa noche, mientras regresaban juntos a casa, ella lo miró con orgullo. «¿Ves lo que te dije, hijo?», susurró. «La gente cambia». «Sí, mamá», respondió Emiliano con una sonrisa tranquila. «Pero algunos tienen que sufrir primero para entenderlo». En el reflejo del vidrio del camión, Emiliano vio su propio rostro. Ya no reconocía al chico del pasado.
Había dolor en sus recuerdos, sí, pero también la fuerza que lo había traído hasta ahí. Sin saberlo, ese nuevo comienzo era solo el preludio de una revancha que la vida le tenía preparada. Porque tarde o temprano, el pasado siempre vuelve. El verano marcó una línea definitiva en la vida de Emiliano. La secundaria había terminado y con ella los años de burlas diarias, pasillos estrechos y risas contenidas. El siguiente paso era el bachillerato, una nueva etapa, una oportunidad de comenzar de cero. El primer día, al llegar al plantel de la preparatoria pública en la Colonia del Valle, sintió una mezcla de ansiedad y emoción. El edificio era más grande, los pasillos llenos de rostros desconocidos, y el ruido de los estudiantes se mezclaba con el eco de sus propios pasos. Nadie lo conocía allí. Nadie sabía de su pasado. Por primera vez podía ser solo Emiliano. Vestía una camiseta blanca ajustada, jeans sencillos y una mochila negra. Su cuerpo había cambiado drásticamente. Ahora era atlético, sus hombros anchos, su mirada firme. Las horas de entrenamiento, la disciplina y la constancia habían moldeado no solo su físico, sino también su carácter. Mientras recorría el patio, algunos grupos de chicas lo miraban con curiosidad. Él lo notaba, pero no se dejaba llevar. Todavía llevaba dentro la memoria del chico que había sido, y eso lo mantenía con los pies en la tierra. Durante las primeras semanas, se concentró en adaptarse al nuevo ritmo. Tomaba apuntes con precisión, llegaba temprano y evitaba involucrarse demasiado con los demás. Sin embargo, su carácter reservado no pasó desapercibido. Un día, al salir del laboratorio de química, una voz femenina lo alcanzó desde atrás. «Oye, tú eres nuevo, ¿verdad?», preguntó una chica de cabello castaño claro y ojos miel. «Sí, soy de la Quatregisvide», respondió Emiliano sin mucha intención de conversar. «Yo soy Camila», dijo ella, extendiendo la mano con una sonrisa espontánea. «Te he visto corriendo por las mañanas. ¿Entrenas o algo así?» «Sí, un poco. Me gusta», contestó estrechándole la mano. Camila tenía una energía diferente. No era presuntuosa ni demasiado efusiva, solo genuina. Con el tiempo, comenzaron a hablar más seguido, entre clases y en los pasillos. Ella estudiaba danza contemporánea y solía invitarlo a ver los ensayos en el auditorio. «Deberías venir un día», insistió en una ocasión. «No muerde el arte, lo prometo». Emiliano sonrió. «Tal vez vaya». Y fue. Aquella tarde, sentado en las gradas del auditorio, observó cómo Camila se movía con gracia al ritmo de una melodía instrumental. Su cuerpo se expresaba con una libertad que lo conmovió. Había algo en ella que irradiaba vida, una confianza que lo inspiraba. Después del ensayo, ella se acercó, aún con el cabello húmedo de sudor. «¿Y? ¿Qué te pareció?» «Increíble», dijo él sincero. No sabía que el cuerpo podía decir tanto sin palabras. Camila sonrió. A veces lo que no se dice pesa más que lo que se grita. Esa frase quedó resonando en él durante días. Mientras tanto, en el gimnasio, Raúl lo observaba con orgullo. Emiliano ya no era el aprendiz torpe de antes. Movía el cuerpo con dominio y concentración. «Te lo dije, chavo», dijo Raúl una tarde mientras ajustaban las pesas. «La disciplina siempre paga». «Sí», respondió Emiliano, respirando hondo, «pero todavía me falta mucho». «Eso está bien», replicó el entrenador. «El día que creas que ya llegaste te vas a estancar». Ambos se dieron un apretón de manos. Raúl veía en Emiliano algo más que un alumno. Veía a un muchacho con hambre de superación, con una determinación que pocas veces había encontrado en alguien tan joven. A medida que los meses avanzaban, Emiliano empezó a destacar en el bachillerato, no solo por su aspecto físico, sino por su desempeño académico y su actitud tranquila. Algunos lo admiraban, otros lo envidiaban.
Camila se convirtió en su amiga más cercana. Compartían largas charlas en la cafetería, hablaban de sueños, de miedos, de todo lo que uno rara vez confiesa. ¿Sabes qué me impresiona de ti?, le dijo ella una tarde. Que no te importa lo que piensen los demás. Emiliano soltó una risa leve. Si supieras lo que me costó aprender eso. Entonces enséñame, dijo ella, medio en broma. Él la miró fijamente. Solo deja de buscar aprobación. Nadie vive tu vida más que tú. Camila lo observó en silencio. En ese instante, entendió que detrás de esa serenidad había heridas profundas, cicatrices invisibles que lo habían formado. Pero el pasado tiene una manera cruel de reaparecer cuando uno menos lo espera. Un viernes, mientras esperaba el camión a la salida del gimnasio, una voz familiar lo detuvo. «No puede ser. ¿Emiliano?» Se giró. Frente a él estaba Aarón Torres, el mismo que años atrás lo había convertido en el blanco de todas las burlas. Pero ya no era el mismo Aarón. Su aspecto había cambiado también. Llevaba el uniforme de una empresa de paquetería, las ojeras marcadas y una expresión cansada. El silencio entre ambos duró unos segundos eternos. «Vaya, si eres tú», dijo Aarón finalmente, con una sonrisa nerviosa. «Estás irreconocible». Emiliano lo miró sin hostilidad, pero con una calma implacable. «Sí, la vida cambia», respondió. «Ya veo», murmuró Aarón bajando la mirada. «Oye, sobre lo que pasó en la secundaria». «No te preocupes», lo interrumpió Emiliano. «No tengo nada que decirte». «Yo sí», insistió Aarón con voz más baja. «Me pasé de la raya, era un idiota». Emiliano respiró hondo. No esperaba eso. Durante años había fantaseado con enfrentarlo, con devolverle cada palabra, cada risa, cada humillación. Pero ahora, al verlo así, derrotado por la vida, sintió algo inesperado: compasión. «Ya no importa», dijo con un tono sereno. «Todos pagamos de alguna forma lo que hacemos». Aarón lo miró con ojos húmedos. «¿Me perdonas?» Emiliano dudó unos segundos. Luego asintió. «Sí, pero no por ti, por mí». Aarón bajó la cabeza, asintió en silencio y se alejó. Emiliano lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre el tráfico. En su interior, algo se liberó. No era venganza lo que necesitaba, era cierre. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, el aire le pareció más liviano. La colonia estaba tranquila, con el murmullo de los coches lejanos y las luces amarillas reflejándose en los charcos de la lluvia reciente. Al llegar, su madre lo esperaba en la mesa con café recién hecho. «Te ves distinto hoy», dijo ella, observándolo con ternura. «Tal vez porque hoy cerré un capítulo», respondió sonriendo con cansancio. «¿Con quién?» «Conmigo mismo». Lucía no preguntó más. Solo le tomó la mano y la apretó. El tiempo siguió su curso. Emiliano cumplió 18 años y consiguió una beca parcial para estudiar arquitectura. Camila lo acompañó a la ceremonia de admisión y al salir, mientras caminaban por el campus, ella lo miró con orgullo. «¿Te das cuenta de todo lo que lograste?», le dijo. «A veces sí, a veces no, pero ya no me da miedo intentar». «Eso es lo que te hace diferente», respondió ella. Ambos sonrieron. En el aire flotaba una complicidad que iba más allá de la amistad, aunque ninguno se atreviera a ponerle nombre. Unos días después, mientras revisaba unos planos en su habitación, Emiliano recibió un mensaje inesperado. Era un número desconocido. «Hola, soy Daniela. Supe por Aarón que estás en la universidad. Me da gusto. Ojalá podamos hablar algún día». Emiliano leyó el mensaje en silencio. Sintió una leve punzada de nostalgia, pero no respondió. Cerró el celular y volvió a concentrarse en sus dibujos. El pasado, pensó, ya no tenía poder sobre él. Esa noche, antes de dormir, miró por la ventana. La ciudad seguía viva, ruidosa, contradictoria, como siempre, pero dentro de sí,
Todo estaba en calma. El chico que alguna vez temió mirar a los ojos de los demás, ahora se miraba a sí mismo con orgullo. No porque fuera el más guapo o el más fuerte, sino porque había aprendido el valor de levantarse después de caer. Y en ese silencio, con el murmullo lejano de los autos, Emiliano entendió que su historia apenas comenzaba. El primer semestre en la universidad fue un torbellino de retos, desvelos y descubrimientos. Emiliano se adentró en el mundo de la arquitectura con una mezcla de curiosidad y disciplina. Las maquetas, los planos interminables y los conceptos de diseño le exigían más de lo que imaginaba, pero a la vez lo hacían sentir vivo. Cada mañana tomaba el metro desde la colonia Narvarte hasta Ciudad Universitaria, cargando un tubo de planos bajo el brazo y una determinación silenciosa en la mirada. El aire fresco de los pasillos universitarios, las conversaciones sobre proyectos y los cafés nocturnos se convirtieron en su nueva rutina. Su madre, Lucía, lo observaba con un orgullo discreto. Aunque apenas alcanzaba para cubrir los gastos, nunca le permitió que abandonara la beca. «Yo me encargo de lo demás, hijo», le decía siempre. «Tú solo sigue estudiando». Emiliano sabía que ella hacía sacrificios silenciosos. Trabajaba horas extra en la estética, se saltaba comidas y sonreía igual. Por eso, cada logro suyo era también de ella. En la universidad conoció a Santiago, su compañero de clases y, pronto, su mejor amigo. Era extrovertido, bromista y con un talento natural para el diseño digital. Juntos formaban un equipo equilibrado. Santiago era la creatividad desbordada y Emiliano la precisión meticulosa. Una tarde, mientras trabajaban en la cafetería del campus, Santiago le dijo con una sonrisa: «Oye, bro, ¿ya te diste cuenta de que todas las de primer semestre te miran cuando pasas?» Emiliano se rió. «Exageras». «No, en serio, eres como el arquitecto misterioso. Deberías aprovecharlo». «No estoy buscando eso», respondió Emiliano, sin levantar la vista del plano. «Entonces, ellas te van a encontrar», bromeó Santiago. Ambos rieron, pero en el fondo, Emiliano sabía que la atención que recibía ahora era justo lo contrario de lo que vivió años atrás. Y aunque podía disfrutarla, algo en él no quería perder el equilibrio que tanto le costó construir. Camila, por su parte, también había ingresado a la misma universidad, en la Facultad de Artes. Su amistad seguía intacta, pero en los últimos meses algo entre ellos había cambiado. Había más silencios, más miradas que decían más de lo que se atrevían a admitir. Una noche, después de clases, salieron a caminar por los pasillos iluminados de CEU. Camila llevaba una bufanda roja que contrastaba con la oscuridad del cielo. «Te ves distinto», dijo ella con voz suave. «¿Distinto cómo?», preguntó Emiliano sonriendo. «Más seguro, pero también más distante, como si te hubieras encerrado en ti mismo». Emiliano guardó silencio unos segundos. «Supongo que me acostumbré a protegerme. No todos quieren hacerte daño», respondió ella, mirándolo con ternura. Él la observó, intentando disimular la emoción que le provocaban sus palabras. «Lo sé, pero cuesta confiar». Camila dio un paso más cerca. «Entonces empieza conmigo». El viento sopló fuerte en ese momento, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Emiliano sonrió levemente. «Tal vez ya lo hice». Ella bajó la mirada, sonrojada. No hubo beso ni confesión, solo un silencio compartido que bastó para entender que algo había cambiado entre ellos. Los meses siguientes consolidaron su vínculo. Camila se convirtió en su refugio emocional. Lo acompañaba en las madrugadas de entrega, lo animaba cuando los proyectos parecían imposibles y lo hacía reír cuando el cansancio lo vencía. Santiago, al notar la conexión entre ellos, no tardó en bromear. «Bro, ya todos lo notamos.
Tú y Camila están en otra frecuencia. Emiliano negó con una sonrisa. Somos amigos, nada más. Sí, claro, y yo soy Premio Pritzker, respondió Santiago, provocando una carcajada general en el grupo. Pero dentro de Emiliano, algo crecía. No era solo admiración o cariño, era un sentimiento profundo que lo asustaba y lo ilusionaba al mismo tiempo. Una tarde de viernes, mientras caminaban juntos hacia el metro, se toparon con una exposición de arte callejero. Los murales representaban historias de lucha, identidad y renacimiento. Frente a uno de ellos, Camila se detuvo. Era un mural enorme que mostraba a un niño pequeño rompiendo su reflejo en un espejo, y del otro lado surgía un joven sonriente. «Mira eso», dijo ella sin apartar la vista. «Me recuerda a ti». Emiliano observó el mural en silencio. Había algo simbólico en esa imagen. «Tal vez todos rompemos nuestro reflejo alguna vez», respondió. «Solo que algunos tardamos más en encontrar el valor». Camila lo miró con ternura. «Tú ya lo encontraste». Él sonrió. «Sí, pero no fue solo por mí». Sus miradas se cruzaron unos segundos hasta que el ruido del tráfico los devolvió a la realidad. Sin embargo, no todo era calma. A medida que Emiliano se hacía más conocido entre los alumnos por su talento y carisma, comenzaron a aparecer las primeras envidias. Algunos compañeros lo acusaban de creerse superior, otros de recibir trato especial por parte de los profesores. Un día, en plena presentación de proyecto, un compañero llamado Iván, visiblemente molesto, lo interrumpió. «Claro, a Ramírez siempre le va bien, todo el mundo le aplaude», dijo con sarcasmo. «Supongo que tener cara bonita ayuda, ¿no?» El comentario cayó como un golpe seco. Algunos se rieron nerviosamente. Emiliano respiró profundo, miró a Iván y respondió con calma. «No sé si ayuda o no, pero te aseguro que las ojeras que tengo no son de posar frente al espejo». El aula quedó en silencio. Incluso el profesor sonrió discretamente. Emiliano siguió su exposición sin perder la compostura. Después, cuando salieron al pasillo, Santiago le dio una palmada en el hombro. «Esa fue de campeonato». «No quiero peleas», respondió él. «Ya tuve suficientes». «No fue una pelea, bro, fue poner límites, y eso también se aprende». Emiliano asintió. Esa era la diferencia entre su pasado y su presente. Ahora sabía defenderse sin rebajarse. Esa noche, al volver a casa, encontró a su madre dormida en el sillón, con el delantal todavía puesto. La cobijó con cuidado y se quedó mirándola unos segundos. Lucía era su motor silencioso, el origen de todo. Fue entonces cuando decidió que quería regalarle algo que le devolviera parte del sacrificio que ella había hecho. Durante semanas ahorró lo poco que podía, trabajó horas extra en el gimnasio y vendió algunos de sus bocetos en ferias estudiantiles. Cuando finalmente juntó el dinero, la llevó una tarde de domingo al centro. «¿A dónde me llevas, Emiliano?», preguntó ella intrigada. «Ya verás». Caminaron por las calles empedradas hasta llegar a una pequeña estética nueva. En la puerta un letrero decía: «Lucías, belleza y confianza». Lucía se quedó inmóvil. «¿Qué es esto?» «Es tuyo, mamá. Renté este local por 6 meses. Es pequeño, pero puedes traer a tus clientas aquí». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Hijo, no puedo creerlo». Emiliano la abrazó. «Tú creíste en mí cuando nadie lo hizo. Es hora de que yo crea en ti». La mujer lo abrazó con fuerza, llorando sin contenerse. Fue uno de esos momentos en los que el pasado, por más doloroso que hubiera sido, cobraba sentido. Esa noche, mientras regresaba solo, Emiliano caminaba con el corazón ligero. Miró las luces de la ciudad, el movimiento constante, las risas, los autos, y comprendió que su vida se había transformado. No solo en apariencia, sino en esencia.
El chico que un día fue el blanco de burlas, ahora caminaba erguido, no por orgullo, sino por paz interior. Pero mientras el viento nocturno le rozaba el rostro, no imaginaba que el destino pronto volvería a ponerlo frente a una prueba que reviviría heridas que creía superadas. Porque a veces los fantasmas del pasado no se van, solo esperan el momento justo para regresar. El éxito de Lucía con su estética creció más rápido de lo que ambos esperaban. En pocas semanas, el pequeño local comenzó a llenarse de clientas del barrio que recordaban su talento y su trato amable. Emiliano pasaba por allí cada tarde después de la universidad, ayudándola con las cuentas o arreglando cosas que necesitaban reparación. Verla sonreír otra vez le daba un sentido profundo a todo lo que había vivido. Pero la calma nunca dura demasiado. El pasado, disfrazado de coincidencia, regresó en la forma menos esperada. Era un martes nublado cuando Emiliano, en plena clase de diseño estructural, escuchó que alguien lo llamaba desde la puerta. Era Camila, con el rostro tenso. ¿Puedes salir un momento?, le dijo en voz baja. Salieron al pasillo. ¿Qué pasa?, preguntó él preocupado. Camila le mostró la pantalla de su celular. En un grupo de redes sociales de exalumnos de la secundaria, alguien había publicado una foto suya actual, tomada del perfil de la universidad, acompañada de un mensaje burlón. De gordito a galán. Milagros de Photoshop. Abajo, los comentarios se multiplicaban, algunos recordando los viejos apodos, otros riendo. Entre los nombres, uno resaltaba: Iván Torres. ¿Lo conoces?, preguntó Camila. Emiliano sintió un nudo en el estómago. Sí, es el hermano menor de Aarón. Camila frunció el ceño. El mismo que te molestaba en la secundaria. Él asintió. Entonces, no fue casualidad, dijo ella molesta. Esto es acoso. Emiliano guardó silencio unos segundos. El eco de los años pasados volvió a golpearle la mente, pero ya no era el mismo chico asustado. No te preocupes, dijo finalmente. No pienso dejar que esto me afecte otra vez. Camila lo miró, dudando. ¿Estás seguro? Más que nunca. Esa noche, mientras revisaba su correo, Emiliano recibió un mensaje inesperado. Era de Aarón. Hermano, me enteré de lo que mi hermano hizo. No tiene perdón. Ya hablé con él y va a eliminar todo. No quiero que pienses que soy igual. Estoy intentando cambiar también. Emiliano leyó el mensaje varias veces. Respondió con calma. Gracias. No guardo rencor, pero esto tiene que parar. Nadie debería pasar por lo que yo pasé. Aarón contestó de inmediato. Tienes razón. Si me das permiso, quiero hablar contigo en persona. Emiliano dudó. Parte de él quería dejarlo atrás, pero otra parte sentía que cerrar ese ciclo completamente era necesario. Está bien, mañana en el café frente al parque. A la mañana siguiente, el cielo amaneció gris. Emiliano llegó puntual. Aarón ya lo esperaba en una mesa, con una taza de café entre las manos. Se veía diferente, más maduro, menos arrogante. Gracias por venir, dijo Aarón, levantándose. No hay problema, respondió Emiliano con tono sereno. Durante unos segundos, el silencio pesó entre ambos. No sabes cuánto me arrepiento de lo que te hice, comenzó Aarón. Pensé que era una broma, que todos lo hacían, que no era tan grave. Pero verte así ahora me hace darme cuenta del daño que causé. Emiliano lo escuchó en silencio. No puedo cambiar el pasado, continuó Aarón. Pero quiero pedirte perdón, de verdad. Emiliano lo miró fijamente. Ya te perdoné una vez, Aarón. Pero si de verdad quieres enmendarlo, asegúrate de que tu hermano entienda lo que hizo. Nadie debería repetir esa historia. Aarón asintió. Lo haré. En ese momento, Emiliano sintió que la herida que había cargado tantos años finalmente comenzaba a cicatrizar. Antes de despedirse, Aarón le extendió la mano. Emiliano la estrechó sin rencor. Eres más fuerte de lo que fui yo, dijo Aarón con una sonrisa triste.
No, solo aprendí a no rendirme, respondió Emiliano. Los días siguientes fueron un torbellino. El rumor de las fotos se apagó rápido, pero la experiencia dejó en él una lección clara. No importa cuánto cambies, siempre habrá quien quiera recordarte por lo que fuiste. Sin embargo, algo distinto ocurrió. Cuando algunos compañeros de la universidad se enteraron de lo sucedido, varios salieron en su defensa públicamente, dejando mensajes de apoyo. Entre ellos, Camila publicó un texto que lo conmovió. Conozco a Emiliano. No solo cambió por fuera, cambió por dentro. Es la prueba de que la fuerza no se mide en músculos, sino en la capacidad de levantarse cuando el mundo te derrumba. El mensaje se hizo viral en el entorno universitario. De pronto, Emiliano no era el blanco de burlas, sino un ejemplo, algo que nunca buscó, pero que lo llenó de una sensación de justicia silenciosa. Una tarde, mientras trabajaba en la maqueta final del semestre, Santiago entró corriendo al taller con su celular en la mano. «Bro, estás en las redes de la universidad», gritó riendo. «¿Qué?» «Publicaron una nota sobre ti, de víctima a líder, la historia de superación de Emiliano Ramírez. Hay fotos tuyas, hasta mencionan tu beca». Emiliano se quedó en silencio unos segundos. «¿Y quién mandó eso?» «No lo sé, pero creo que fue Camila», sonrió. No sabía si sentirse expuesto o agradecido. Pero cuando vio los comentarios de sus compañeros, mensajes de respeto, admiración y apoyo, entendió que sin buscarlo, su historia estaba ayudando a otros. Esa noche, Camila le escribió: «Perdón si te incomodó lo de la nota. Solo quería que la gente conociera la versión real de ti». Él respondió: «No me incomodó. Gracias por creer en mí más de lo que yo mismo lo hago a veces». Semanas después, durante una exposición de proyectos, una mujer de unos 40 años se acercó a él. Era la profesora Rebeca, encargada de vinculación social. «He leído sobre ti, Emiliano», dijo ella con tono amable. «Estamos organizando una charla en la facultad sobre autoestima y resiliencia juvenil. ¿Te gustaría participar como ponente?» Emiliano quedó sorprendido. «Yo no sé si sirvo para eso». «Precisamente por eso», respondió la profesora. «No queremos un experto. Queremos a alguien real». Aceptó. El día del evento, el auditorio estaba lleno de estudiantes. Emiliano, de pie frente al micrófono, sintió un nudo en la garganta. Recordó cada momento de su pasado, las burlas, las lágrimas, las caminatas solitarias al regresar de la escuela. «Durante años creí que el silencio era mi única defensa», comenzó. «Pensé que si no hablaba, si no respondía, todo se olvidaría. Pero el silencio también duele. Aprendí que nadie tiene derecho a definirte, que los insultos no te describen, solo muestran lo que hay en quien los dice». El auditorio guardó un silencio profundo. «Y si hoy estoy aquí, no es porque haya ganado nada, sino porque me negué a perderme a mí mismo». Cuando terminó, el público se levantó para aplaudir. Muchos estudiantes se acercaron después, algunos llorando, otros agradeciendo. Entre ellos, un chico delgado con acné le dijo con voz temblorosa: «Gracias. Yo paso por algo parecido, y escucharte me da esperanza». Emiliano le puso una mano en el hombro. «No estás solo. Nadie lo está, aunque a veces lo parezca». Esa noche, Camila lo esperó afuera del auditorio. Cuando lo vio salir, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró sin soltarlo. «No habría llegado hasta aquí sin ti», dijo él, mirándola a los ojos. Camila sonrió. «Tal vez era el destino que nos encontráramos». «Tal vez», respondió él, y por primera vez la besó. Fue un beso lento, honesto, sin promesas, pero con la certeza de que ambos habían llegado al mismo lugar por caminos distintos. El público de la universidad seguía comentando su historia, pero para Emiliano lo importante no era la fama ni el reconocimiento.
era la paz. Esa sensación de haber transformado el dolor en algo que valía la pena. Y aunque no lo sabía aún, ese nuevo capítulo de su vida apenas comenzaba a revelar su mayor desafío. Porque incluso cuando todo parece estar bien, la vida siempre guarda una última prueba. La vida de Emiliano parecía finalmente estable. Entre la universidad, su trabajo en el gimnasio y el apoyo a su madre, cada día tenía un propósito claro. La charla en la facultad lo había convertido, sin proponérselo, en una figura de inspiración para muchos estudiantes. Algunos lo buscaban para pedirle consejo, otros simplemente lo saludaban con respeto. Sin embargo, lejos de llenarse de orgullo, él mantenía la humildad que lo había acompañado en su transformación. Camila seguía a su lado, más presente que nunca. Su relación se fortalecía en silencio, sin etiquetas, pero con una complicidad profunda. Pasaban tardes enteras caminando por el campus, riendo, soñando, compartiendo proyectos. Él diseñaba y ella pintaba. Juntos encontraban un equilibrio que los hacía sentir invencibles. Pero la vida, como suele hacerlo, volvió a ponerlo frente a un espejo que no esperaba. Era una tarde de viernes cuando su madre lo llamó al celular, con la voz temblorosa. «Hijo, ¿puedes venir a la estética?» Pasó algo. Emiliano sintió un vacío en el estómago. «¿Qué pasó, mamá? ¿Estás bien?» «Sí, pero es mejor que vengas». Corrió hasta el lugar. Al llegar, encontró el cristal de la fachada roto y varias herramientas esparcidas por el suelo. Dentro, Lucía estaba de pie, abrazándose los brazos, mientras dos policías tomaban notas. «Entraron anoche», explicó ella, tratando de mantener la calma. «Se llevaron dinero, productos, todo». Emiliano apretó los puños. ¿Saben quién fue? No. Dicen que quizá fue alguien del barrio. El dolor en la voz de su madre lo desarmó. Había puesto toda su esperanza en ese local, y verlo destruido le rompía el alma. Uno de los oficiales se acercó. «Vamos a investigar, joven. Pero siendo honestos, estos casos rara vez se resuelven rápido». Emiliano asintió con el rostro endurecido. Esa noche no durmió. Se quedó en vela, mirando el techo, sintiendo cómo la frustración se le acumulaba en el pecho. No podía permitir que el esfuerzo de su madre se perdiera así. A la mañana siguiente fue al gimnasio antes del amanecer. Raúl, su entrenador y jefe, lo vio golpear el saco con una furia contenida. «¿Qué pasó, chavo?», preguntó, preocupado. Emiliano apenas respondió entre respiraciones agitadas. «Rompieron la estética de mi mamá, se llevaron todo». Raúl guardó silencio unos segundos, luego se acercó y le puso una mano en el hombro. «La vida siempre va a probarte, Emiliano, pero tú ya sabes pelear sin golpear, usa la cabeza». Emiliano bajó la guardia, respirando hondo. Sabía que tenía razón. No podía perder el control. Los días siguientes fueron duros. Lucía cayó en una tristeza silenciosa. Pasaba las horas sentada frente al local vacío, sin fuerzas para volver a empezar. Emiliano intentaba animarla, pero el peso de la pérdida era evidente. Una tarde, mientras la ayudaba a limpiar los restos del cristal roto, le dijo: «Mamá, no te rindas, lo reconstruiremos». Lucía lo miró con ojos cansados. «No sé si puedo volver a hacerlo, hijo». «Tú me enseñaste a no rendirme», respondió él con voz firme. «Ahora déjame devolverte la lección». Ella sonrió débilmente, y en ese instante algo volvió a encenderse en su mirada. Emiliano organizó una campaña entre sus compañeros de la universidad. Publicó una historia en redes contando lo ocurrido, sin victimizarse, solo apelando a la solidaridad. «Mi madre, Lucía, perdió su estética en un robo. Todo lo que tenía se lo ganó trabajando con amor y esfuerzo. Si alguien puede donar productos, materiales o tiempo, se los agradeceré con el alma». No esperaba mucho, pero la respuesta fue abrumadora.
Compañeros, profesores e incluso desconocidos comenzaron a ofrecer ayuda. Algunos donaron herramientas, otros dinero. Camila organizó una pequeña subasta de pinturas para recaudar fondos. En menos de 2 semanas, la estética volvió a tener vida. Las paredes fueron repintadas, las lámparas reparadas y los espejos nuevos brillaban más que antes. Cuando Lucía vio el local terminado, no pudo contener las lágrimas. «No sé cómo agradecerte, hijo». «No me agradezcas a mí», respondió él abrazándola. «Fue la gente buena que aún queda en el mundo, pero en el fondo sabía que su ejemplo había inspirado a todos a unirse». Esa experiencia lo transformó otra vez. Comprendió que la verdadera fortaleza no estaba en los músculos ni en el éxito personal, sino en la capacidad de levantar a los demás cuando todo parece perdido. El video del proceso, grabado por Camila y subido a internet, se volvió viral. Miles de personas compartieron la historia con mensajes de admiración. Pronto, medios locales lo contactaron para entrevistarlo. Durante una entrevista en la radio universitaria, le preguntaron: «Emiliano, ¿qué significa para ti haber pasado de ser víctima de acoso a un ejemplo para muchos?». Él respiró hondo antes de responder: «No creo ser un ejemplo. Solo soy alguien que decidió no rendirse. Todos tenemos una historia que nos duele. Lo importante es lo que hacemos con ese dolor». La presentadora sonrió. «¿Y qué hiciste tú con el tuyo?». «Lo convertí en fuerza», dijo él con voz tranquila. El reconocimiento público trajo nuevas oportunidades. La universidad le ofreció participar en un proyecto de arquitectura social, enfocado en rehabilitar espacios abandonados en colonias populares. Emiliano aceptó sin pensarlo. «Si hay algo que aprendí», le dijo a Camila, «es que los lugares también pueden renacer, igual que las personas». Trabajó durante meses diseñando un centro comunitario en una zona marginada. Pasaba días enteros en el sitio, hablando con los vecinos, escuchando sus historias. Cada ladrillo colocado era un recordatorio de su propio renacimiento. Camila lo acompañaba con su cámara, documentando el proceso. «Estás construyendo mucho más que un edificio», le dijo una tarde, mientras el sol caía sobre el terreno. «Tal vez», respondió él sonriendo, «pero esto no es mío. Es de todos los que alguna vez se sintieron derrotados». Cuando el centro se inauguró, la emoción fue indescriptible. Niños, ancianos y familias enteras llenaban el lugar, entre risas y aplausos. Lucía estaba allí, con lágrimas en los ojos. Durante el discurso de apertura, el rector de la universidad mencionó su nombre. Este proyecto no habría sido posible sin la entrega de un joven que nos enseñó que la arquitectura más poderosa no se construye con concreto, sino con esperanza. Gracias, Emiliano Ramírez. El auditorio improvisado estalló en aplausos. Emiliano subió al escenario, con la mirada baja y el corazón acelerado. «Gracias», dijo al micrófono. «Todo esto empezó el día que alguien me hizo sentir menos. Hoy quiero demostrar que nadie lo es». El aplauso fue aún más fuerte. Entre la multitud, Camila lo observaba con los ojos brillantes. Esa noche, ya de regreso en casa, Lucía lo esperaba con una cena sencilla. Lo miró en silencio mientras comía, con una mezcla de orgullo y nostalgia. «Cuando eras niño, siempre decías que querías construir cosas grandes», le recordó ella. Emiliano sonrió. «Supongo que lo logré, aunque de otra manera». «Sí, hijo. Construiste tu vida desde los escombros», dijo ella con voz temblorosa, «y eso vale más que cualquier edificio». Emiliano tomó su mano. «Todo lo que soy, te lo debo a ti». Lucía apretó su mano con ternura. «Y yo a ti, porque me devolviste la fe». Esa noche, mientras caminaba hacia su habitación, Emiliano se detuvo frente al espejo. Se observó largo rato, como si intentara reconocer al chico que alguna vez se escondía de su propio reflejo.
Ya no quedaba rastro de aquel adolescente lleno de miedo. En su lugar había un hombre con cicatrices, sí, pero también con una paz que solo se consigue al sobrevivir al dolor. Sonrió, apagó la luz y antes de dormir, escribió en su libreta una frase que había repetido durante años, pero que ahora comprendía de verdad. El verdadero cambio no es verse distinto, sino sentirse libre. Y por primera vez, durmió sin el peso del pasado sobre los hombros. El proyecto del centro comunitario marcó un antes y un después en la vida de Emiliano. La experiencia le abrió puertas que jamás imaginó. Recibió invitaciones para conferencias, becas y propuestas de colaboración en nuevos proyectos sociales. Pero, sobre todo, lo conectó con personas que, como él, habían pasado por procesos de transformación profunda. Aún así, su carácter no cambió. Seguía siendo el mismo muchacho tranquilo que prefería escuchar antes que hablar, que evitaba la arrogancia y valoraba la autenticidad. Su entorno lo admiraba por eso, especialmente Camila, quien ahora compartía con él algo más que amistad. Vivían una relación serena, basada en respeto y confianza. No necesitaban promesas ni gestos grandiosos. Bastaba con una mirada o una risa compartida para entenderse. Ella seguía pintando, exponiendo sus obras en galerías pequeñas, mientras él avanzaba en sus estudios con la misma disciplina que lo había llevado hasta allí. El futuro parecía prometerles calma, pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Una mañana, mientras Emiliano revisaba planos en la biblioteca de la facultad, recibió una llamada que le heló la sangre. Era el Hospital General. «¿El joven Emiliano Ramírez?», dijo una voz al otro lado de la línea. «Sí, soy yo. Su madre, Lucía Ramírez, ha sido ingresada. Necesitamos que venga lo antes posible». El corazón se le paralizó. Tiró los planos al suelo y salió corriendo sin pensar. El camino hasta el hospital se le hizo eterno. Cuando llegó, una enfermera lo condujo hasta urgencias. Lucía estaba acostada, conectada a sueros y con el rostro pálido. Una doctora se acercó. «Tranquilo, joven», dijo con tono profesional. «Su madre tuvo un colapso por agotamiento y estrés. Su cuerpo lleva tiempo exigiendo descanso, pero no se ha permitido parar». Emiliano sintió un nudo en la garganta. «Va a estar bien». «Sí, pero necesita cuidarse. Si sigue al mismo ritmo, podría ser más grave la próxima vez». Se quedó a su lado toda la noche. La observaba dormir, con las manos frágiles apoyadas sobre las sábanas, y pensaba en todo lo que ella había hecho por él. Cuántas veces había trabajado enferma, cuántas había callado su propio cansancio por verlo avanzar. Al amanecer, cuando Lucía despertó, lo vio allí, sentado, con los ojos enrojecidos. «Hijo, ¿qué haces aquí?», preguntó con voz débil. «Cuidándote, mamá. Ahora me toca a mí». Ella sonrió con ternura. «Solo fue un susto. No te preocupes. No digas eso. Ya diste demasiado. Ahora tienes que pensar en ti». Lucía acarició su mano. «No sé cómo hacerlo, Emiliano. Toda mi vida he pensado en los demás». «Entonces empieza hoy», respondió él con firmeza. Durante las semanas siguientes se dedicó a cuidarla. Redujo sus horas de trabajo y se encargó de la estética junto con una vecina de confianza. Cada día cocinaba, limpiaba y revisaba que su madre tomara las medicinas. Camila estuvo a su lado en todo momento. «Tú siempre ayudas a todos», le dijo una tarde. «Ahora déjate ayudar tú también». «No me cuesta hacerlo», respondió Emiliano. «Me cuesta aceptar que ella sea humana, que pueda caer. Siempre fue mi fuerza». Camila le tomó la mano. «Y ahora tú eres la suya». Aquellas palabras le dieron una paz que no había sentido en días. Una tarde, mientras estaba en el hospital esperando los resultados de unos estudios de Lucía, se encontró con alguien inesperado. «Aarón». «Emiliano», dijo sorprendido. «¿Qué haces aquí?» «Mi mamá está internada», respondió él sin rodeos. «La mía también», contestó Aarón.
Le están haciendo un tratamiento. Se quedaron en silencio unos segundos, observando el ir y venir de las enfermeras. Oye, dijo Aarón rompiendo el silencio. Mi hermano Iván quiere hablar contigo. Desde que pasó lo del grupo, no ha estado bien. Dejó la escuela. Emiliano frunció el ceño. ¿Por qué querría hablar conmigo? Porque siente culpa. Dice que quiere disculparse. Emiliano suspiró. Si de verdad lo quiere, que venga él. Yo no tengo nada que decirle. Eso le diré, respondió Aarón asintiendo. Antes de despedirse, Aarón agregó algo más. No sé si alguna vez te lo dije, pero verte superar todo lo que te hicimos me enseñó más que cualquier regaño. Gracias por no devolvernos odio. Emiliano lo miró a los ojos. Aprendí que odiar te ata al pasado. Yo solo quería ser libre. Aarón sonrió, con tristeza. Y lo lograste. Los días pasaron, y finalmente Lucía fue dada de alta. Su recuperación sería lenta, pero segura. Emiliano la llevó a casa, la acomodó en el sillón con una manta y se sentó a su lado. ¿Sabes, mamá?, dijo en voz baja. Creo que todo lo que vivimos tenía un sentido. ¿Cuál?, preguntó ella curiosa. Aprender que el amor también se construye, igual que una casa, con paciencia, con errores y con fe. Lucía lo abrazó. Eres el mejor hijo que pude tener. Y tú, la mejor maestra, respondió él. Semanas después, recibió un mensaje inesperado. Era de Iván. Hola, Emiliano. Sé que no merezco ni que leas esto, pero quiero disculparme. No lo hice por maldad, lo hice por envidia. Siempre te vi como alguien que podía lograr lo que yo no. Mi hermano me contó todo. Perdón. Emiliano leyó el mensaje varias veces. Luego respondió: el perdón no cambia el pasado, pero puede cambiar lo que somos. Espero que te encuentres, Iván. No te odio. No volvió a saber de él, pero ese intercambio le dio una sensación de cierre definitiva. Con el paso de los meses, la vida volvió a la normalidad. Lucía recuperó fuerzas, la estética funcionaba otra vez y Emiliano se preparaba para graduarse. Su nombre se había vuelto sinónimo de esfuerzo en la facultad. El día de la ceremonia de titulación, el auditorio estaba lleno. Camila y Lucía se sentaron en primera fila. Cuando lo llamaron al estrado, el público se puso de pie para aplaudirlo. Tomó el diploma con las manos temblorosas. No era solo un título, era el símbolo de una lucha que había comenzado muchos años atrás, en un patio de secundaria lleno de risas crueles. Al bajar del escenario, abrazó a su madre con fuerza. «Lo lograste, hijo», susurró ella con lágrimas en los ojos. «Lo logramos», corrigió él. Camila lo abrazó también, con emoción. «Estoy tan orgullosa de ti». Él sonrió. «Sin ti me habría rendido hace mucho». Esa noche celebraron en casa con una cena sencilla. Entre risas y recuerdos, Lucía levantó su copa. «Por los que alguna vez dudaron de ti y por ti que les demostraste que se equivocaban». Todos brindaron. Más tarde, cuando todos dormían, Emiliano salió al balcón. La ciudad brillaba bajo la luz de la luna. Sacó de su bolsillo un papel doblado. La lista de metas que había escrito años atrás, cuando apenas empezaba a correr en el parque. Las leyó una por una. Dejar de tener miedo. Hacer que mi mamá sonría. Demostrar que puedo. Perdonar. Ser feliz. Todas estaban tachadas excepto la última. Sonrió y la marcó también. Por primera vez sentía que había completado el círculo, que el chico humillado, el adolescente herido y el hombre que había aprendido a amar sin miedo eran uno solo. El viento nocturno sopló suave, como una caricia del pasado. Emiliano levantó la vista al cielo y murmuró: «Gracias por todo lo que dolió, porque sin eso no sería quien soy». Esa noche durmió profundamente, y al amanecer, con el primer rayo de sol entrando por la ventana, supo que su historia ya no trataba de venganza, ni siquiera de superación.
trataba de dignidad, de entender que la justicia más grande no siempre se impone desde fuera, sino que se construye desde adentro, ladrillo a ladrillo, con las manos que alguna vez temblaron. El chico gordo que todos acosaron se había convertido en el hombre que todos respetaban, pero, sobre todo, en alguien que finalmente aprendió a quererse tal como era. El amanecer sobre la Ciudad de México tenía un brillo distinto aquella mañana. Emiliano despertó temprano, con la mente despejada y el corazón en calma. Era su primer día como arquitecto titulado. Afuera, la vida seguía con su ritmo caótico. Coches, pregones, el olor a pan recién horneado, pero para él, cada sonido tenía otro significado. Había llegado hasta allí, no por suerte, sino por resistencia. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Camila. Nos vemos en el parque a las 8. Tengo una sorpresa. Se vistió con sencillez, una camisa blanca, pantalones beige, los mismos tenis con los que años atrás había empezado a correr. Al salir, Lucía lo detuvo en la puerta. «Te ves igual que cuando eras niño, pero con los ojos distintos», dijo ella sonriendo. «¿Distintos cómo?» «Con paz», respondió. Emiliano la abrazó y salió rumbo al parque. El parque era el mismo donde solía entrenar, donde había dado sus primeros pasos hacia el cambio. Los árboles seguían allí, altos y silenciosos testigos de su historia. En una de las bancas, Camila lo esperaba con una carpeta en la mano y una sonrisa contenida. «Llegas justo a tiempo», dijo ella. «¿Qué es eso?» «Tu sorpresa». Le entregó la carpeta. «Léelo». Dentro había documentos, planos, permisos, un proyecto completo. En la portada el título decía «Centro Juvenil Emiliano Ramírez». Él la miró sin entender. «¿Qué es esto?» Camila respiró hondo, emocionada. La universidad y el gobierno de la ciudad aprobaron una propuesta que hice contigo en mente. Será un espacio para jóvenes que sufrieron acoso o exclusión, donde puedan recibir apoyo psicológico, estudiar arte, aprender oficios, todo lo que tú hubieras necesitado cuando eras adolescente. Emiliano se quedó sin palabras. «Camila, esto es demasiado». «No, es justo», respondió ella mirándolo a los ojos. «Tú cambiaste tu vida y la de todos los que te rodean. Era hora de que eso se convirtiera en algo tangible». Él bajó la mirada, conteniendo la emoción. «Nunca pensé que mi historia serviría para algo más». Camila sonrió. Las historias solo sanan cuando se comparten. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trabajo. Emiliano se sumergió de lleno en el proyecto, diseñó los planos, coordinó a los voluntarios y supervisó cada detalle. El terreno estaba en la misma colonia donde había crecido y eso le daba un significado especial. Los vecinos se acercaban a ayudar. Los medios cubrían el avance y los jóvenes del barrio se ofrecían como aprendices. Emiliano los miraba y veía reflejos de sí mismo. Miradas inseguras, silencios que escondían heridas. Una tarde, mientras revisaba el avance de la obra, un muchacho de unos 15 años se le acercó. «¿Usted es Emiliano Ramírez?», preguntó tímidamente. «Sí, ¿por qué?» «Porque vi su historia en internet. Yo también la paso mal en la escuela. A veces pienso en no volver». Emiliano lo miró con calma. «Te entiendo, yo también quise rendirme». «¿Y qué lo hizo seguir?» «Pensar que un día todo eso tendría sentido», respondió con voz serena. «Que el dolor de hoy puede ser la fuerza de mañana». El chico asintió, con los ojos húmedos. «Gracias». «No me des las gracias», dijo Emiliano. «Solo prométeme que no te rendirás». El muchacho sonrió y se fue corriendo. Emiliano lo siguió con la mirada, y en su pecho sintió una mezcla de orgullo y nostalgia. El centro juvenil fue inaugurado 6 meses después. Lucía, con un vestido sencillo y una sonrisa luminosa, cortó el listón junto a él.
A su lado estaban Camila, Santiago, Raúl y decenas de jóvenes que habían participado en la construcción. Los medios locales cubrieron el evento. En el escenario, Emiliano tomó el micrófono con las manos firmes. Hace años, en esta misma colonia, hubo un chico que no creía en sí mismo. Comenzó. Le decían que no servía, que no valía, que nunca llegaría a nada. Hoy ese chico está aquí, no para demostrar que se equivocaron, sino para decirles a otros que sí se puede. El público aplaudió con fuerza. Este centro no lleva mi nombre por vanidad, continuó. Lo lleva porque quiero que todo el que entre aquí recuerde que las cicatrices también cuentan historias, que nadie nace derrotado. Las palabras resonaron en el aire. Camila lo miraba desde abajo del escenario, con lágrimas contenidas. «Y a mi madre», dijo buscando su mirada, «gracias por enseñarme que la dignidad no se hereda, se gana». Lucía lloró abiertamente. El aplauso fue largo, sincero, casi interminable. Después del acto, mientras el sol caía, Emiliano se quedó solo en el jardín del nuevo centro, observaba las luces encenderse una a una. Raúl se le acercó con una sonrisa. «Nunca imaginé verte aquí, chavo. Te lo ganaste. Gracias por no dejarme rendir», respondió Emiliano. «No me agradezcas. Tú hiciste todo. Yo solo te recordé que podías hacerlo». Se abrazaron en silencio. Luego llegó Camila, caminando despacio, con el cabello suelto y una expresión tranquila. «¿En qué piensas?», preguntó. «En todo», dijo él. «En lo que fui, en lo que pasó y en lo que viene». «¿Y qué viene?». Emiliano la miró con ternura. «Lo que construyamos juntos». Ella sonrió, acercándose. «Entonces ya tenemos el plano perfecto». Ambos rieron. No necesitaban decir más. Con el tiempo, el centro se convirtió en un símbolo de esperanza. Jóvenes de distintos barrios acudían para estudiar, recibir terapia o simplemente sentirse escuchados. Emiliano impartía talleres sobre autoestima y resiliencia, y en cada historia que escuchaba encontraba un pedazo de la suya. Una tarde, al terminar una charla, una joven se le acercó con timidez. «Arquitecto, ¿puedo hacerle una pregunta?». «Claro, ¿de verdad se puede superar lo que uno fue?». Emiliano pensó un momento antes de responder. «No se supera», dijo finalmente. «Se aprende a mirarlo sin miedo». La joven asintió, comprendiendo. En casa, Lucía llenó una pared con recortes de periódicos, fotografías del centro y notas de agradecimiento que la gente dejaba. A veces, cuando Emiliano llegaba tarde, la encontraba dormida frente a esa pared con una expresión serena. Una noche, mientras la tapaba con una manta, pensó en todo lo que habían atravesado juntos: el bullying, las lágrimas, el esfuerzo, el perdón. Todo había desembocado en ese momento. En ese pensamiento estaba cuando escuchó el timbre del teléfono. Era un número desconocido. Contestó. «¿Emiliano Ramírez?», preguntó una voz masculina. «Sí, le hablamos de una fundación internacional. Hemos visto su trabajo con el Centro Juvenil. Nos gustaría invitarlo a compartir su experiencia en un programa de liderazgo en España». Todo cubierto. Emiliano se quedó en silencio unos segundos. «No sé qué decir», respondió finalmente. «Diga que sí», replicó la voz con una sonrisa audible. «El mundo necesita escuchar su historia». Esa noche apenas durmió, no por nervios, sino por gratitud. Al amanecer, salió al balcón y observó cómo la ciudad despertaba. Recordó al chico que alguna vez temió salir de casa, el que lloró en el baño de la escuela, el que juró cambiar. Todo estaba allí todavía, dentro de él, pero ya no dolía. Camila llegó temprano con café en la mano. «¿Te vas a España?», preguntó sonriendo. «Parece que sí, pero volveré». «Lo sé, siempre vuelves». Él rió. «¿Y tú qué harás mientras?». «Pintar y esperar a que vuelvas con más historias que contar». Se abrazaron largo rato, sin promesas vacías.
Semanas después, en el aeropuerto, Emiliano miró por última vez el cielo de la ciudad que lo vio caer y levantarse. Lucía, entre lágrimas, le dio un beso en la frente. «Ve, hijo, el mundo necesita lo que tú aprendiste. Y todo lo que soy, me lo diste tú, mamá», respondió, con la voz quebrada. Al abordar el avión, miró por la ventana y vio cómo las luces se alejaban poco a poco. No era una despedida, era un nuevo comienzo. En su cuaderno escribió una última línea antes de cerrar los ojos. «Alguna vez fui el chico al que todos se burlaban. Hoy soy el hombre que aprendió a perdonar, a amar y a construir. Y eso nadie me lo puede quitar». El avión se elevó sobre la ciudad. Abajo quedaban los parques, las calles y los recuerdos. Arriba, el horizonte se abría limpio, como una nueva página. Y así, entre nubes y memoria, Emiliano comprendió que la justicia que la vida le debía no llegó con venganza, sino con destino. El chico humillado finalmente era libre.